Anteriormente, en los videos pasados, hablamos del oscilador armónico amortiguado, que fue la situación en la que considerábamos un oscilador armónico en presencia de un medio viscoso que le generaba una pérdida energética. Es decir, parte de la energía del mismo oscilador se termina transfiriendo al medio, convirtiéndose en calor o en otro tipo de energía. Bien, entonces cuando uno considera esas interacciones con un medio viscoso, el sistema llega a un momento en el que se detiene. El que hemos tomado como ejemplo siempre ha sido el sistema masa-resorte. Entonces, hemos tomado la variable de oscilación como la posición y bajo condiciones diferentes del medio, hemos visto que hay unos casos posibles. Cuando el medio amortigua demasiado, se llama el caso sobreamortiguado, donde el sistema ni siquiera alcanza a oscilar, eh, y la condición era que gamma medio será mayor que omega sub cero. El otro caso era el débilmente amortiguado, donde el sistema sí alcanza a oscilar, pero la amplitud de la oscilación va decayendo, va disminuyendo de manera exponencial hasta que llega un punto en el que la amplitud misma vale cero. En ese caso, el sistema, como tiene oscilaciones, tiene un periodo bien definido eh, y pues una frecuencia angular, etc. Y el último caso que habíamos analizado fue el críticamente amortiguado, que era el caso en el que el medio era igual a omega sub cero, es decir, gamma medio sería igual a omega sub cero. Bajo esa condición teníamos un punto de transición entre el sobreamortiguado y el débilmente amortiguado. Bien, pero es un caso muy específico, muy particular. Listo, ya que dimos esos análisis de los casos posibles cuando tenemos la presencia de un medio viscoso, entonces ahora, para generalizar mucho más la situación física, vamos a agregar algo que no hemos pensado. ¿Qué pasa si el sistema que hemos estado estudiando, el sistema masa-resorte, por ejemplo, en un medio viscoso, además le agregamos una fuerza externa? Entonces, por ejemplo, que le peguemos un cable, un alambre al bloque, como lo dibujo acá, y comencemos a jalarlo y a empujarlo. Bien, es decir, ¿qué pasa si le comenzamos a aplicar una fuerza que también sea oscilatoria? Una fuerza que esté cambiando de sentido en el tiempo, una fuerza que va a tener una amplitud y va a estar descrita por una función trigonométrica, que yo esté tomando el sistema, digamos que este es mi bloque, y de alguna forma le esté haciendo una fuerza externa de esta manera. Bien, lo estoy obligando a que se mueva de alguna manera. Bien, entonces, bajo esas condiciones vamos a considerar entonces la interacción de algo que genere pérdidas energéticas, que es el medio viscoso, y le agregaremos una fuerza oscilante externa. Bien, seguimos con el sistema masa-resorte. Entonces, así, cuando hacemos, digamos, un dibujo, un esquema de la situación física que estamos analizando, pues tenemos nuestro bloque pegado al resorte, por ende, hay una fuerza elástica que cumple la ley de Hooke, que es proporcional al desplazamiento, y hay una constante de proporcionalidad que es la constante elástica, y así esa fuerza es menos K por X. Eh, la presencia del medio viscoso hace que haya una fuerza, la llamamos fuerza viscosa, puede ser, que es proporcional a la velocidad, pero siempre va en sentido contrario al que tiene la velocidad. Y la constante de proporcionalidad la llamamos coeficiente de amortiguamiento. Pero además le estamos agregando una fuerza externa que va cambiando en el tiempo, una fuerza que oscila. ¿Listo? No es simplemente empujarlo y ya, o jalarlo, sino estar constantemente aplicando esa fuerza, una fuerza que depende del tiempo de manera trigonométrica. Entonces vamos a tomar esta fuerza dependiente del tiempo que estamos agregando, esta fuerza la vamos a tomar así, una función trigonométrica que va a tener, claro, una frecuencia angular que la vamos a llamar omega sub f, refiriéndonos a que esa es la frecuencia de esa fuerza externa. Esta f, hablando de esa fuerza externa. Y tiene un desfase, pues como por escribir de la manera más general posible cómo puede estar esta fuerza cambiando en el tiempo. Bien, y claro, pues la fuerza va a tener una amplitud. Es necesario agregar esta amplitud primero para darle las unidades a la fuerza. Esta fuerza pues debe estar en newtons, por ende esta amplitud está en newtons. Y la función trigonométrica sería la parte adimensional. Esta función trigonométrica, coseno, va entre menos 1 y 1, 1 y menos 1, 1 menos 1. Como está oscilando entre esos dos valores, cuando le agregamos la amplitud, entonces ahí estamos diciendo que va entre f sub 0 y menos f sub 0, f sub 0 menos f sub 0. Está oscilando. Bien, el signo positivo y negativo que surge de aquí
nos da cuentas del sentido en el que se está aplicando la fuerza en cierto instante de tiempo. Bien. Ok, entonces ya que entendemos bien cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el sistema, definiendo pues bien aquí el sistema de referencia, dónde está el cero, que este cero sería el punto de equilibrio del oscilador armónico si no hubiera presencia de ningún medio viscoso. Bien. Digamos, donde estaría la longitud natural del resorte. Bien, entonces, pues para analizar la dinámica temporal de este sistema en presencia de estas fuerzas, aplicamos la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Como estoy notando que para este ejemplo el movimiento es netamente en el eje X, en este eje horizontal X, entonces solamente me interesa la sumatoria de fuerzas que hay presentes en el eje X y pues la aceleración que haya en el eje X. Bien. Entonces, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Recuerden que la aceleración es la segunda derivada de la posición, por eso escribimos x doble punto. Bien, entonces, hagamos la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas es sumar estas tres fuerzas que tenemos aquí. ¿Cierto? La fuerza externa oscilante, con la que vamos a forzar el sistema, la fuerza viscosa, que es la que amortigua el sistema, y la fuerza elástica, que es la que genera oscilaciones naturalmente. Entonces, sumamos estas tres fuerzas, ya las tengo aquí sumadas, respetando los signos que tienen aquí pues las fuerzas, ¿cierto? Entonces, Ft más Fv más Fe nos da este resultado de acá. Bien. Y eso lo igualamos a la masa por la aceleración. Bueno, pues ya teniendo esta ecuación aquí, hemos notado que lo típico ya es organizar la ecuación diferencial de tal forma que nos quede la aceleración sola. ¿Bien? Entonces esta masa la voy a pasar a dividir a cada uno de estos términos y así la aceleración me quedará sin ninguna constante que la acompañe. Y las nuevas constantes que aparecerán será F sub 0 dividido la masa, B dividido la masa y K dividido la masa. Bien. Una vez haga eso, estas dos cantidades que tengo aquí negativas, que están restando, las voy a pasar a este lado a sumar, ambas. Y después de haber hecho pues, la división por la masa. Y así obtengo este resultado. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Que este F sub 0 pues ya está dividido por la masa, multiplicado por el coseno. Esto queda igual, ya este fue el que despejamos. Esto queda igual a la aceleración más el amortiguamiento por la velocidad más la frecuencia natural del sistema al cuadrado por x. Vean cómo acabé de llamar estas constantes. ¿Por qué? Pues por la experiencia que ya tenemos en los casos anteriores. Ya sabemos que k sobre m es la frecuencia natural del sistema elevada al cuadrado. Frecuencia angular natural. Bien, por eso, este k sobre m lo llamamos omega sub 0 cuadrado. Es la frecuencia que tendría el oscilador armónico si no hubiera presencia de un medio viscoso ni de una fuerza externa, si estuviera totalmente aislado. Entonces, ese lo llamamos omega sub 0. B dividido m es el que llamamos gamma y es el que me da cuentas del amortiguamiento. Y aquí está el coeficiente de amortiguamiento dividido la masa. Ese es gamma. Y vamos a ponerle un nombre a esta constante que nos aparece aquí, este F sub 0 dividido la masa, lo vamos a llamar G sub 0, solo como para ahorrar letras en el camino mientras estamos haciendo los desarrollos matemáticos. Pero entonces ya sabemos que esto está totalmente relacionado con la amplitud de la fuerza, pero está dividido por la masa de ese objeto que estamos forzando. ¿Bien? Ok, entonces ya que le ponemos nuevos nombres a estas constantes que aparecen en la ecuación diferencial, pues ya la ecuación diferencial nos queda escrita de esta manera. Nos queda x doble punto más gamma por x punto más omega sub 0 cuadrado por x, y esto es igual a g sub 0 por esta función trigonométrica que era la que le corresponde a esa fuerza externa. Bien, listo. Entonces ahora, teniendo esta ecuación diferencial, tenemos que notar dos situaciones. Uno, como queremos darle la solución más general a esta ecuación diferencial, es decir, hallar cómo cambia la posición en el tiempo, eh, entonces tenemos que pensar en todos los casos posibles, así como hicimos en el caso del oscilador armónico amortiguado. Teníamos un criterio con el cual evaluábamos diferentes situaciones posibles. Vamos a hacer lo mismo acá. ¿Qué ocurre si esta amplitud es cero? Es decir,
¿Qué ocurre si no le estamos aplicando ninguna fuerza externa? Bueno, pues ese caso debe estar incluido en la solución, porque aquí lo estamos escribiendo de manera general. Tenemos una ecuación para cualquier amplitud. Por ende, una de las soluciones debería ser qué pasa si esa amplitud es cero, si no tenemos ninguna fuerza que lo esté forzando, ¿sí? Aunque suene redundante. Bueno, pues ese caso es el que llamamos la solución homogénea. El caso en el que G es igual a cero, en el que tomamos toda esta parte y decimos, bueno, ya no está. La situación en la que esta fuerza no está presente, o sea que esta amplitud es igual a cero. Entonces, esa solución es la solución homogénea. ¿Y por qué hay que tenerla en cuenta? Bueno, pues porque esa solución es justamente todo lo que habíamos estudiado anteriormente. De esa parte, de tomar la parte homogénea, donde no hay ninguna fuerza externa presente, retomamos la ecuación diferencial del oscilador armónico amortiguado. Esta es exactamente la ecuación diferencial del oscilador armónico amortiguado y por ende ya conocemos todas las soluciones a esta ecuación diferencial. Teníamos tres casos: sobreamortiguado, críticamente amortiguado y débilmente amortiguado, donde el primer caso, el sobreamortiguado, eran soluciones exponenciales reales que decaían en algún lugar. El segundo caso, el críticamente amortiguado, teníamos una exponencial acompañada de un término lineal en el tiempo. Y el débilmente amortiguado es el que más nos interesaba y es donde tenemos una función trigonométrica acompañada de una amplitud que decae exponencialmente. Bueno, pero todo esto es lo que estudiamos anteriormente. Oscilador armónico amortiguado. Y este oscilador armónico amortiguado sería la solución homogénea. Entonces ya tenemos una de las partes necesarias para solucionar esta ecuación diferencial. La otra parte que debemos considerar es, bueno, ¿y qué ocurre cuando sí tenemos una fuerza externa que esté forzando el sistema? Esa es la que llamamos la solución particular. Estos nombres de homogénea y particular es, digamos, algo que hace parte como del léxico de ecuaciones diferenciales. Bien, son terminologías de ecuaciones diferenciales. Antes de irnos a hablar de la solución particular, del caso en el que vamos a tener en cuenta esta fuerza, quiero enfatizar que esta solución que la estamos llamando la solución homogénea sería X, cómo cambia en el tiempo, y le ponemos este H de homogéneo, pero para ser inclusive más enfáticos podemos darle este nombre, este X que depende del tiempo de la solución homogénea, podemos llamarlo como el X correspondiente al oscilador armónico simple, perdón, armónico amortiguado, ¿sí? Que depende del tiempo. Y ya sabemos que según como sea la condición entre gamma medios y omega sub cero, ya sabemos que este x de t será una o la otra solución. Bien. Es importante también tener en cuenta que las constantes que aparecen en estas soluciones del oscilador armónico amortiguado dependen de las condiciones iniciales. O sea que esta solución depende de las condiciones iniciales. Bien. Es importante recalcar pues eso. Ahora, espero que entiendan pues que este CI es condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son la posición en un tiempo dado, ¿cierto? Y la velocidad también en un tiempo dado. Que la velocidad no es más que X punto en ese tiempo dado. Listo. Pero no hemos terminado. Ahora sí, vamos a suponer que efectivamente tenemos una fuerza con una amplitud diferente de cero. Hay una fuerza externa presente. ¿Listo? Entonces, esa solución la llamamos la solución particular. Y la solución particular, pues bueno, escribimos la ecuación diferencial completa de nuevo. Y para solucionar esta ecuación, hay un procedimiento matemático en el que primero suponemos una solución que en nuestro caso la pensamos de manera intuitiva y como con una interpretación física. Y a partir de eso, tenemos que pasarnos al mundo de los números complejos para ya después devolvernos al mundo de los números reales y darle una solución. Pero no, creo que me demoraría demasiado realizando toda esa solución, entonces simplemente les bosquejaré cuál es la forma de hallar la solución a esta ecuación diferencial. Bien,
Entonces, primero, que empezar a derivar y hacer cosas raras, primero propongamos cómo debe ser la solución de X. Es decir, cómo debería cambiar este X en el tiempo para que satisfaga esta ecuación diferencial. Teniendo en cuenta, hay que tener cuidado, que aquí nos aparece una función que depende del tiempo de manera explícita. Antes no nos aparecían así las ecuaciones diferenciales. Esta sí. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a proponer la solución particular. Lo digo aquí de esa manera, con la misma frecuencia de la fuerza externa, pero desfasada. A ver, ¿por qué? Si yo tengo mi bloque pegado al resorte y comienzo a aplicarle una fuerza externa con una frecuencia angular dada, yo elijo con qué frecuencia estoy forzando el sistema. Si le hago lento o si le hago rápido. Bien, eso es algo que yo elijo, porque yo soy el que hace esa fuerza externa. Bien, entonces, puede que al comienzo el sistema comience a moverse como algo extraño, ¿sí? Como que no se halla, pero ya después llega un momento en el que el sistema terminará oscilando con la misma frecuencia angular que le estoy aplicando, con la misma frecuencia angular de la fuerza que le estoy aplicando. Llegará un momento en el que se terminará acoplando. ¿Bien? Entonces, por eso vamos a proponer una solución de esa manera. ¿Listo? Vamos a proponer una solución la cual sea un objeto que está oscilando con la misma frecuencia de la fuerza. Entonces, ponemos que esa solución particular la llamamos X sub P, para indicar que es la particular, depende del tiempo claramente, es igual a una amplitud por una función trigonométrica, normalmente la ponemos coseno, que tiene una frecuencia angular que es exactamente igual a la frecuencia de la fuerza externa. Por lo mismo que decía ahorita, el sistema termina cediendo a la fuerza externa. Entonces, por cuestiones matemáticas, pues debemos también considerar que no necesariamente se encuentran en fase. Si yo le estoy aplicando una fuerza externa, pues aquí por la manera como lo estoy ilustrando, puede parecer que siempre estén en fase. Pero podría también tener el objeto pegado a un resorte y estarle aplicando la fuerza externa al resorte. Y es posible que esto se encuentre en contrafase, por ejemplo, en cuadratura o alguna situación particular de un desfase. Entonces debemos considerar que esta solución particular está desfasada con respecto a la fuerza. Esa es la solución más general que podemos proponer. Bien, con la misma frecuencia angular de la fuerza externa, pero desfasada. Y ya luego vamos a hallar cuánto vale ese desfase. Además también, pues debemos proponer una amplitud que la vamos a llamar la amplitud forzada, por así decirlo, que sería la amplitud que adquiere el sistema una vez comienza a oscilar con la misma frecuencia de la fuerza externa. Bien. Entonces, estas cantidades que tengo escritas aquí en rojo son las que tenemos que hallar. Tenemos que hallar según las condiciones que tenemos en la ecuación diferencial. Bien, esta solución de aquí tiene que satisfacer esta ecuación diferencial. Entonces, por eso uno aplica la que siempre hemos aplicado, proponiendo la solución, la derivo una vez, la derivo dos veces, y esas derivadas y la misma solución las reemplazo aquí en la ecuación diferencial, y de ahí comienzo a despejar, a organizar, a jugar con los términos que empiezo a obtener para despejar las cantidades que necesito hallar. Bien, listo, pues para hacer este procedimiento que les estoy contando, vale la pena pasarse al mundo de los complejos. Es decir, no proponer desde el comienzo la solución como una función trigonométrica, sino escribirla como una exponencial compleja. Eso matemáticamente simplificará mucho el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde se hace necesario el uso de la relación de Euler. Bien, la relación de Euler simplemente es que la exponencial de un número complejo, o de un número imaginario más bien, es igual al coseno de este número que aparece aquí más i por el seno de este número que aparece aquí. Y pues como esto en general aquí estoy viendo que es un número complejo, pues le corresponde una parte real y una parte imaginaria. La parte real es la que no está acompañada por la i. La parte imaginaria es la que está siendo acompañada por el número imaginario, por la i. Bien, entonces de esta relación de Euler,
yo sé que el coseno es la parte real de toda esta exponencial y el seno es la parte imaginaria de toda esta exponencial. Entonces así, teniendo en cuenta esto, que el coseno de un número es igual a la parte real de la exponencial compleja de ese mismo número, entonces yo puedo reescribir esto como exponenciales complejas, realizar todo el procedimiento con las exponenciales complejas y luego a la solución le saco la parte real y la parte real corresponderá a la solución que estoy buscando. Entonces, todo lo pasamos a exponenciales complejas, hacemos todo el procedimiento matemático con las exponenciales complejas y al final sacamos la parte real de eso. Entonces, así, este coseno tengo que escribirlo como una exponencial compleja. Eh, entonces, por ejemplo, si aquí estoy cambiando la fuerza para escribirlo como una exponencial compleja, bueno, pues escribo la exponencial con y el argumento que aparece en el coseno, de tal forma que cuando le saque la parte real a esto que tengo aquí, pues va a ser exactamente esto de acá. ¿Bien? Y lo mismo hago con la solución particular que estoy proponiendo. La escribo como la exponencial compleja con este mismo argumento y luego cuando le saque la parte real, retomaré esta expresión. Luego de aquí, de haber hecho esta transformación, derivo una vez, derivo otra vez y estas cuatro cosas las reemplazo en la ecuación diferencial. Ustedes pueden hacer eso. De esa manera van a llegar a esto de acá. Entonces, haciendo esos reemplazos, deberían llegar a algo de este estilo, donde me aparece esa amplitud forzada multiplicada por la resta de las frecuencias elevadas al cuadrado. ¿Cuáles frecuencias? Pues la frecuencia angular del oscilador armónico y la frecuencia angular de la fuerza externa. Más y veces la misma amplitud forzada por gamma por omega sub f, que es la frecuencia forzada, y esta pues es el amortiguamiento del medio. Bien, y esto igualado a la amplitud de la fuerza debido a la masa, o sea, g sub 0, por una exponencial que solo contiene el desfase que hay entre la fuerza externa y la solución que estamos proponiendo. Bien, volvemos a tener en cuenta la relación de Euler, vemos que esto está escrito como una parte real más una parte imaginaria multiplicada por i, es decir, la exponencial de la exponencial de i por alfa es igual al coseno de alfa más el seno de alfa, y luego aquí cuando tengo esta ecuación así, eh, puedo identificar que en ambos lados de la ecuación tengo parte real, parte imaginaria, parte real, parte imaginaria. Para que se cumpla la igualdad, las partes reales deben ser iguales y las partes imaginarias, por aparte, deben ser iguales. Entonces ahí es donde uno diferencia las partes reales de las imaginarias y hace esas igualdades. Uno dice, bueno, entonces, por la multiplicación de esta resta de las frecuencias al cuadrado, debe ser igual a la parte real de este lado, que sería g sub 0 por el coseno de alfa. Y luego, igualando las partes imaginarias, la amplitud forzada por gamma por omega sub f debe ser igual a la parte imaginaria de este lado, que sería g sub 0 multiplicado por el seno de alfa. Y así tengo entonces estas dos ecuaciones. Cuando igualé las partes reales, las partes imaginarias, llegué a estas dos ecuaciones. De estas dos ecuaciones, que las llamo 1 y 2, debo ser capaz de obtener cuánto vale esta amplitud forzada y cuánto vale el desfase. Y ya esto es algo típico, eso es algo que hemos visto ya anteriormente. Una de las ecuaciones tiene el coseno de alfa, otra de las ecuaciones tiene el seno de alfa. Entonces, si las elevo al cuadrado las ecuaciones y las sumo, ¿qué va a pasar? Bueno, pues a este lado derecho, primero analicemos el lado derecho, como estoy elevando al cuadrado cada una de las ecuaciones y luego sumándolas, entonces me quedará g sub 0 al cuadrado por coseno al cuadrado más g sub 0 cuadrado por seno cuadrado. En ambos términos veo que hay un factor común, g sub 0 cuadrado. Lo saco de factor común y obtengo entonces la suma de coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Esa suma efectivamente da 1 y por eso a este lado, luego de haber elevado al cuadrado y haber sumado, obtendré solamente g sub 0 al cuadrado. Bien. Y al lado izquierdo, elevo al cuadrado todos los factores y los sumo. Entonces, de nuevo, me aparece un factor común que sería la amplitud forzada, a sub f. ¿Bien?
que esta es la amplitud que aparece en la solución particular, la que estamos proponiendo, que es la que queremos hallar. ¿Bien? Entonces, nos aparece el factor común cuando sumimos estos lados de la ecuación, de las ecuaciones. Entonces, lo saco del factor común esto al cuadrado y me va a quedar entonces todo este paréntesis elevado al cuadrado más todo este paréntesis elevado al cuadrado. Y eso es lo que tengo aquí a este lado. Bien, tengo de factor común esa amplitud forzada al cuadrado, multiplicando a el primer paréntesis elevado al cuadrado más el segundo paréntesis elevado al cuadrado. Bueno, pues ya de aquí puedo despejar cuánto vale la amplitud forzada. Lo único que tengo que hacer es este corchete que tengo aquí multiplicando la amplitud, lo paso a dividir y como aquí tengo este cuadrado, pues saco raíz a ambos lados y voy a obtener esta solución para la amplitud. Entonces, ¿qué pasa? Esa amplitud forzada, es bueno enfatizar que depende de manera explícita de la frecuencia que tiene la fuerza externa, de la frecuencia angular de la fuerza externa, de omega sub f. Porque vea que ese omega sub f aparece aquí eh, en las expresiones que tenemos, ¿cierto? Entonces, cuando lo despejamos, lo pasamos a dividir, sacamos las raíces, el omega sub f aparece aquí y aparece aquí. Vean que el omega sub f está en una lucha, está compitiendo contra el omega sub 0. O sea, cuando estamos forzando el sistema, hay una competencia con la frecuencia de oscilación que tendría el oscilador armónico si no hubiera nada. ¿Eh? Hay una competencia entre ellos dos y esa competencia está aquí en esta resta. Y por aparte, por la presencia del medio, este gamma, pues también esto está siendo multiplicado por esa frecuencia de la fuerza externa. Entonces, cuando despejamos la amplitud forzada, esa A sub F, pues quiero recalcar, lo pongo así, lo vamos a denotar de esta manera, como una amplitud sub F que depende de esa frecuencia, es como una función de esta frecuencia. Y es igual a G sub 0, porque le sacamos raíz, se pierde este 2, dividido la raíz de este corchete. O sea, la raíz de la resta de las frecuencias al cuadrado, elevado al cuadrado, más gamma por omega sub f elevado al cuadrado también. ¿Listo? Y hallamos cuánto vale la amplitud para poder satisfacer esta ecuación diferencial. ¿Cuál es la amplitud que tenemos que poner aquí? Para que cuando reemplazamos esta solución particular en la ecuación diferencial, lleguemos a una verdad, a una igualdad. Listo, hallamos la amplitud. Ahora lo otro que falta hallar es el desfase entre la solución que estamos proponiendo y la fuerza externa. Es decir, el desfase que puede haber entre el sistema y la fuerza. ¿Y cómo hacemos? Bueno, pues con estas dos ecuaciones sale muy sencillo. Vean que en la ecuación 2 tenemos el seno, en la ecuación 1 tenemos el coseno, así que si dividimos 2 entre 1, la ecuación 2 entre la ecuación 1, pues a este lado de la ecuación tendré seno dividido coseno. G sub 0 se cancelaría con G sub 0 y esta división de seno con coseno da tangente. Entonces, por este lado obtengo la tangente de alfa. Tangente de alfa. Y al otro lado, ¿qué obtengo? Como estamos haciendo 2 entre 1, 2 dividido 1, pues las amplitudes se cancelan y me queda gamma por omega sub f dividido toda esta resta que tenemos aquí. Entonces es así, la tangente de alfa es igual a gamma por omega sub f dividido omega sub 0 al cuadrado menos omega sub f al cuadrado. Y ya de aquí, pues despejamos cuánto vale el desfase. Sacamos la tangente inversa para hallar este valor del desfase. De nuevo, quiero recalcar que ese desfase también depende de la frecuencia de la fuerza externa, la frecuencia angular de la fuerza externa, de manera explícita. De aquí lo tengo, que es la tangente inversa de gamma por esa frecuencia angular de la fuerza externa dividido omega sub 0 al cuadrado menos la frecuencia angular de la fuerza externa también elevado al cuadrado. Bien. Va, entonces ya que tenemos estas dos cosas, la amplitud forzada y el desfase, pues ya hallamos cómo debe ser nuestra solución particular. Ya sabemos cuánto debe valer la amplitud forzada y cuánto debe valer ese desfase entre la posición y la fuerza que estamos aplicándole, esa fuerza oscilatoria. Bien, que haría algo de esta manera. Entonces, aquí donde tengo escrito de amarillo esta amplitud sub f, que depende de omega sub f, pues es reemplazar toda esta expresión. G sub 0 dividido la raíz de bla, bla, bla.
Y aquí adentro, en la función trigonométrica, este alfa sería esta tangente inversa. Bien, listo. Otra cosa que hay que recalcar, la solución particular no depende de las condiciones iniciales. Es decir, no hay ninguna constante arbitraria. Aquí sí hay constantes arbitrarias. En estas soluciones del oscilador armónico amortiguado hay constantes arbitrarias que hay que determinar con las condiciones iniciales. En cambio aquí no, aquí ya todo está determinado. Según la frecuencia angular que tenga, la fuerza que estamos aplicando, según eso vamos a tener una amplitud forzada y tendremos un desfase. Pero aquí en ninguna parte fue necesario pensar en cómo estaba el sistema inicialmente. Entonces, eso que estoy diciendo, que esto de aquí no depende de las condiciones iniciales, va a ser importante para comprender como un todo la solución general. Entonces, la solución general, por un teorema de ecuaciones diferenciales, sería entonces la suma entre la solución homogénea más la solución particular. Y ya sabemos que la solución homogénea es el oscilador armónico amortiguado. Esta expresión dependerá del juego entre gamma medios y omega sub cero. ¿Bien? Será sobreamortiguado, críticamente amortiguado o débilmente amortiguado. Y la solución particular es la que acabamos de hallar, con una función trigonométrica que tiene una amplitud forzada que depende de omega sub f, de la frecuencia de la fuerza, pero aquí no la escribí, y tiene un desfase con respecto a la fuerza, que también depende de esa frecuencia. ¿Listo? Bien. Vamos a analizar entonces esta solución general. Vamos a profundizar un poco más. Y para eso vamos a tomar un caso particular. Como ya sabemos que la solución homogénea para todo este problema es un oscilador armónico amortiguado, por todo lo que acabamos de solucionar ahorita, vamos a tomar el caso particular en el que sea débilmente amortiguado, es decir, que cumplamos esta condición, ya lo sabemos, que gamma medios sea menor a omega sub cero. Este es el caso débilmente amortiguado, y así sabemos que la solución del oscilador armónico amortiguado para este caso tiene esta forma: una función trigonométrica, una exponencial que decae en el tiempo y eso hace que la amplitud disminuya en el tiempo. Bien, donde esta constante A y esta constante phi dependen de las condiciones iniciales. Bien, y este omega que tenemos aquí, recuerden que era la frecuencia natural del sistema elevada al cuadrado menos gamma medios elevado al cuadrado. Este omega es este de aquí. ¿Listo? Entonces, este desfase y esta amplitud pues dependen de las condiciones iniciales. Pero a eso, como ya estamos solucionando el oscilador armónico forzado y amortiguado, ¿sí? Entonces también le sumamos pues la parte forzada que solucionamos. Bien, entonces lo único que estamos haciendo es que estamos tomando esta solución general y estamos tomando el caso particular en el que esta parte homogénea, de los que sabemos que el resultado es un oscilador armónico amortiguado, estamos tomando el caso particular que sea débilmente amortiguado, pero no podemos olvidarnos de esta segunda parte. Bien, entonces, ¿qué ocurre en este caso? Pues nosotros sabemos que si no hay ninguna fuerza externa que esté oscilando, que lo esté forzando el sistema, esta parte de aquí no existiría, ¿cierto? Porque F sub 0 valdría 0 y así, pues como la amplitud es proporcional a F sub 0, pues eso también daría 0. Bien, entonces, analizando solamente esta parte, sabemos que llega un momento en el que el sistema se detiene en el punto de equilibrio. Sabemos que hay un momento en el que la posición vale 0. Sabemos que eso ocurre ya para tiempos muy grandes. Entonces, si consideramos tiempos suficientemente grandes, eso lo llamamos de esta manera. Cuando decimos considerar tiempos suficientemente grandes, es considerar un tiempo mucho mayor al tiempo de decaimiento. El tiempo de decaimiento simplemente se define como 1 entre gamma. Bien, entonces ya utilizamos esto como criterio. Este tau sería 1 sobre gamma, es el tiempo de decaimiento. Si tenemos tiempos mucho mayores a ese tiempo de decaimiento de la exponencial, entonces, ¿qué ocurre?
Pues que esta primera función que tenemos aquí tiende a cero, eso ya lo sabemos. El oscilador armónico amortiguado oscila, pero va disminuyendo y tiende a cero. Entonces, estamos suponiendo tiempos como, digamos, mayores a esta cantidad de aquí en adelante. ¿Listo? De aquí en adelante. De aquí en adelante, todo este término es aproximadamente cero. ¿Bien? Y como es aproximadamente cero, entonces así la solución general, pues, estará gobernada principalmente por este segundo término, el forzado. Entonces así, para tiempos suficientemente grandes, nuestra solución tiende a ser solo la parte forzada. ¿Y qué pasa con esta situación? Varias cosas. Uno, esto se convierte en un oscilador armónico simple. O sea, independiente de que haya un medio viscoso, que yo no sé qué, el que haya un amortiguamiento, se pierde esa información en el sentido que el sistema vuelve a ser un sistema que oscila eternamente, porque es que le estamos aplicando una fuerza eterna. Y estábamos diciendo ahorita que llegará un momento en el que el sistema se terminará acoplando a esa fuerza con la misma frecuencia angular. Y en ningún momento estamos deteniendo esa fuerza, la estamos parando, nada, no. Como le aplicamos esa fuerza eternamente, ¿por qué eternamente? Porque es que la estamos modelando como si fuera algo eterno. En ningún momento estamos diciendo, la fuerza para. No, la fuerza continúa eterna, oscilando. Entonces, por eso, como resultado, el sistema se convierte en un oscilador armónico simple, véalo, una amplitud, que es una constante, por el coseno de omega por t más un desfase. Bien, pues es un oscilador armónico simple. Eso tiene pinta de ser un oscilador armónico simple. Pues, pero hay que tener cuidado, pues es por la expresión que tenemos aquí. Claramente es un sistema que le estamos aplicando una fuerza externa. Bien, lo estamos forzando. Ahora, ¿qué más implica esto? Esto implica que el sistema se olvida de todas sus condiciones iniciales. Entonces aquí más bien lo voy a poner así, olvida sus condiciones iniciales. El sistema olvida sus condiciones iniciales y adquiere la misma frecuencia angular de la fuerza externa. Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, si nosotros graficamos la solución completa, que tiene la parte homogénea y la parte particular, si la graficamos con respecto al tiempo, vamos a ver gráficas de este estilo. Entonces, en este eje estoy graficando cómo cambia la posición en el tiempo y el eje horizontal sería el tiempo. Entonces, para tiempos pequeños, el sistema se moverá de una manera extraña. Puede ser una gráfica así, puede ser una gráfica, son cosas raras, porque el sistema está en esa competencia con la fuerza que le estamos aplicando oscilatoria. Pero cuando transcurre el tiempo suficiente en el que el amortiguamiento es tal que hace que esta parte ya decaiga por completo, cuando transcurre ese tiempo, o sea, ya estamos para tiempos grandes, aquí mucho mayores a ese tiempo de decaimiento, el sistema se comportará como un oscilador armónico simple. Por ende, tiene un periodo, tiene una amplitud, etcétera. Cosas bien definidas. ¿Cuál sería el periodo? El periodo, pues conociendo ya la frecuencia angular que le estamos aplicando, pues que tiene el sistema, el periodo simplemente será 2pi dividido esa frecuencia angular, omega sub f. Es decir, tendrá el mismo periodo de oscilación que la fuerza externa. Y la amplitud será la que hallamos anteriormente, la que era G sub 0 dividido toda esa raíz. Y esa será la amplitud de las oscilaciones que tendrá el sistema. Aquí es donde viene lo interesante. Toda esta parte, antes donde todavía el amortiguamiento es considerable, estamos en tiempos pequeños, decimos que el sistema está en un estado transitorio. ¿Por qué transitorio? Porque está transitando a convertirse en esta otra cosa, en un estado estacionario, un estado que ya se mantendrá así de manera eterna, no cambiará, la dinámica temporal seguirá siendo la misma por siempre. Bien, entonces llegamos a un estado estacionario. Esto no es estacionario, esto sí es estacionario. Listo, entonces, ¿qué pasa? Recuerden que les había dicho que esta amplitud depende de manera explícita de la frecuencia angular.
Esto depende de manera explícita de la frecuencia angular. ¿Cuál frecuencia angular? De la fuerza externa. Entonces vamos a analizar esa amplitud, porque no es lo mismo tener aquí amplitudes pequeñas que tener amplitudes gigantes. Entonces vamos a ver cómo cambia la amplitud de nuestro estado estacionario según esa frecuencia de la fuerza externa. Bien, entonces vamos a analizar esa amplitud forzada. Entonces aquí sí lo voy a escribir de manera explícita. La amplitud forzada, o sea, la que aparece en el estado estacionario, esa amplitud forzada depende de omega sub f. ¿Sí? Y esa amplitud, como lo hallamos anteriormente, es g sub 0 dividido la raíz de la resta de las frecuencias elevadas al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado más gamma por omega sub f elevado al cuadrado. Donde g sub 0 es la amplitud de la fuerza dividido de la masa del bloque que estamos forzando. ¿Bien? Pero vamos a enfocarnos en analizar qué ocurre con esta frecuencia que nos aparece aquí abajo. Para eso, vamos a considerar dos situaciones para entender qué ocurre con esta amplitud. Bueno, uno lo primero que haría es, bueno, pues para ver cómo cambia la amplitud según la frecuencia que estamos aplicando, pues grafiquémoslo. Hagamos una gráfica de la amplitud con respecto a omega sub f, la frecuencia de la fuerza externa. Y con eso vamos a saber qué ocurre con la amplitud. Pero antes de hacer esas gráficas, analicémoslo de una manera un poco más, digamos, como con límites, es decir, entender antes de hacer la gráfica hacia dónde tiende la amplitud según el valor de omega sub f. Bien. Entonces, el primer caso que podemos analizar es un caso más ideal de todos, el caso más ideal de todos. ¿Y cuál es el caso más ideal? El caso en el que no hay amortiguamiento, el caso en el que el oscilador armónico se encuentra en el vacío. Ese caso, gamma es igual a cero, el amortiguamiento es igual a cero. Entonces, si tenemos amortiguamiento igual a cero, entonces, ¿qué ocurre? Ah, listo, reemplazo gamma aquí por cero, se me pierde este término, y me queda solamente g sub 0 dividido la raíz de esta parte. Vengan, yo rayo aquí encima. Entonces se va a perder este término, esto se pierde, y me va a quedar solamente esta raíz, abajo. Entonces, como tenemos la raíz de algo al cuadrado, y lo que hay dentro de este paréntesis no sabemos si es positivo o negativo, entonces debemos considerarlo como un valor absoluto. ¿Bien? Entonces, nosotros sabemos que la raíz de omega sub 0 cuadrado, perdón, de omega sub 0 al cuadrado menos omega sub f al cuadrado, todo al cuadrado, yo no puedo decir simplemente que cancelo este 2 con la raíz, porque yo no sé si lo que hay aquí adentro es positivo o negativo. Es decir, yo no sé, yo quiero analizar el comportamiento de toda esta función con respecto a omega sub f. O sea que omega sub f puede ser tanto menor a omega sub 0 como mayor a omega sub 0 o inclusive puede ser igual. Entonces van a haber situaciones en las que esta resta de positivas, otras negativas. Entonces, esto tiene que ser el valor absoluto de omega sub 0 cuadrado menos omega sub f cuadrado. Bien, recuerden que la definición de valor absoluto es la raíz de la cantidad al cuadrado. Sí, si yo tengo, por ejemplo, la raíz de a al cuadrado, esto es el valor absoluto de a. Bien, está mal decir que eso es inmediatamente a menos de que estemos seguros que a es un número positivo, ¿sí? Pero de la manera más rigurosa, esto es el valor absoluto. ¿Bien? Ok, entonces ya después de toda esa reflexión del valor absoluto, entendiendo que cuando gamma es igual a cero, nos va a salir un valor absoluto abajo. Entonces así, la amplitud forzada, que depende de omega sub f, sería igual a esta expresión. G sub 0 dividido el valor absoluto de la resta de las frecuencias elevado al cuadrado, cada una de ellas. Bien. Entonces ya teniendo esta expresión, analicemos tres casos posibles. ¿Qué pasa si omega sub f es menor a omega sub 0? Mucho menor. ¿Qué pasa si es mucho mayor? ¿Y qué pasa si es igual? Tengan en cuenta que lo que vamos a estar variando es la frecuencia con la que aplicamos la fuerza externa, la frecuencia angular de la fuerza externa. Eso es lo que vamos a ir modificando. Entonces, por eso vamos a dejar fijos estos valores de omega sub 0, g sub 0, esos valores no los vamos a modificar, son las constantes.
la única variable sería omega sub f. Entonces, si omega sub f es mucho menor a omega sub 0, entonces sería lo mismo que pensar que omega sub f tiende a 0 con respecto a omega sub 0. Tiende a 0. Y si tiende a 0, entonces esto aquí se me pierde y el valor absoluto de una cantidad al cuadrado me da la misma cantidad al cuadrado. Entonces así, la amplitud forzada tiende a ser g sub 0 dividido omega sub 0 al cuadrado. ¿Ven? Si yo reemplazo cuánto vale g sub 0 y omega sub 0 cuadrado para el sistema masa-resorte, obtengo este resultado. Eso sería la amplitud de la fuerza externa dividido por la constante elástica. Ustedes lo pueden hacer. Pero quedémonos más que todo con ese término. Entonces, para omega sub f muy pequeño comparado con omega sub 0, o sea, tendiendo a 0, tendremos este valor de la amplitud forzada. Caso contrario, ¿qué pasa si omega sub f es mucho mayor que omega sub 0? Es decir, la frecuencia de la fuerza externa es mucho mayor que omega sub 0. Es lo mismo que decir que, bueno, ¿qué pasa si omega sub f tiende a infinito? Pues si tiende a infinito, pero esto es una constante, entonces es una constante menos infinito, pues eso da menos infinito, dentro del valor absoluto daría infinito, y pues g sub 0 dividido infinito tiende a 0. Bien, todo lo que acaba de decir, pues como en un lenguaje de límites. Bien, entonces, ¿hacia dónde tiende la función a cuando omega sub f tiende a infinito? Pues tiende a 0, porque sería una constante dividido una cantidad muy grande, dividido infinito. Bien, entonces tiende a 0 para valor muy grande. ¿Y qué pasa si son exactamente iguales? Ocurre algo muy particular. Si son dos cantidades exactamente iguales, pues esta resta da 0. Entonces tendríamos g sub 0 dividido 0. Eso es un valor que tiende a infinito. Es un valor que tiende a infinito. Entonces, como es un valor que tiende a infinito, estamos diciendo, hijo de madre, para ese caso en el que la frecuencia de la fuerza externa es igual a la frecuencia natural del sistema, para ese caso tengo una amplitud máxima. La amplitud forzada es la máxima. Y para este caso ideal, donde no hay amortiguamiento, esa amplitud es infinita. Bueno, primero, pues esto no tiene sentido físico. ¿Cómo algo va a tener una amplitud infinita, cierto? Un gran ejemplo de que el oscilador armónico simple es un modelo extremadamente ideal. Pero nos sirve mucho para entender en qué puntos tenemos amplitudes máximas. Entonces, si graficamos esta situación con gamma igual a 0, estoy graficando esta amplitud con respecto a omega sub f, con respecto a omega sub f. Entonces, el eje horizontal va a ser omega sub f y el eje vertical será la amplitud que estamos analizando. ¿Bien? Pues si graficamos esta expresión de aquí, obtendremos esto. Tendremos esta gráfica con lo que vimos ahorita. Para valores muy pequeños de omega sub f, para valores muy pequeños, esta función de la amplitud tiende a ser g sub 0 sobre omega sub 0 cuadrado. Luego comienza a crecer hasta tender a infinito, porque cuando la función, bueno, no, más bien la variable omega sub f tiende a ser igual a omega sub 0, pues ya vimos que la amplitud tiende a ser infinita, por derecha y por izquierda. Y luego, cuando omega sub f tiende a infinito, la amplitud tiende a 0. Entonces, por eso esto tiene que bajar y tender a 0. Entonces, graficando esta función, obtenemos este resultado. ¿Qué ocurre? Estamos viendo que cuando omega sub f es exactamente igual a omega sub 0, o sea, este eje es omega sub f. En este punto tenemos una frecuencia omega sub f igual a omega sub 0. La amplitud es máxima. De hecho, es infinita. Ese punto lo llamamos resonancia. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa eso? Eso significaría que nuestro sistema aquí oscilaría con una amplitud infinita en caso que la frecuencia que elijamos sea igual a omega sub f, omega sub 0, perdón, y el caso en el que gamma sea 0. Para este caso tendríamos unas oscilaciones con amplitud infinita. En cambio, si yo elijo un omega sub f diferente, pues no van a ser amplitudes infinitas. Por aquí van a ser pequeñas, por aquí eso van a ser muy pequeñas. Y si elijo un valor muy grande de omega sub f, comparado con omega sub 0, pues esa amplitud tiende a 0. Entonces esto oscilará con una amplitud que tiende a 0. ¿Bien? Listo. Ahora, la situación real es considerar un medio viscoso. Y eso es todo lo que hicimos aquí. Oscilador armónico forzado y amortiguado. O sea, con esto diferente de 0. Entonces, cuando lo consideramos diferente de 0, vamos a ver qué pasa. Antes de eso,
Definamos resonancia. Definamos la resonancia como el valor de omega sub f que genera la máxima amplitud forzada. Normalmente ese valor de omega sub f es omega sub 0. ¿Bien? Pero en realidad es el valor que genera la máxima amplitud forzada. ¿Listo? Entonces ahora vamos a considerar la situación en la que gamma no es cero, en la que sí tenemos un medio viscoso, o sea que eso es diferente de cero. Entonces, si tenemos un gamma diferente de cero, uno puede hacer uso de los métodos de cálculo diferencial por medio de derivadas para hallar el valor máximo de la amplitud. Yo lo que puedo hacer es derivar una vez con respecto a omega sub f igualar a cero para hallar el valor de omega sub f y luego volver a derivar para hallar la concavidad, etc. Cosas de cálculo diferencial para hallar máximos y mínimos. De esa manera podemos hallar el valor máximo de la amplitud y la frecuencia en la que tenemos ese valor máximo. Es decir, nosotros vamos a tener una gráfica de la amplitud y este valor máximo, que sería la que estoy llamando yo aquí amplitud máxima, es igual a esta cantidad. Después de hacer eso de las derivadas y hallar cuánto vale esa frecuencia. Entonces, cuando uno haya un valor máximo, uno halla en qué punto se halla ese punto máximo y de hecho también halla cuánto vale ese punto máximo. Entonces, para este caso más general, el valor de omega sub f que haría que el sistema entre en resonancia sería este. La raíz de omega sub 0 cuadrado menos gamma al cuadrado sobre 2. Ojo que esto es diferente. No es lo mismo que tener omega sub 0 cuadrado, bueno, que tener el gamma medios al cuadrado. Bien. Aquí el 2 está por fuera de este cuadrado. El 2 está por fuera. Bien. Entonces, esta sería la frecuencia que, de la fuerza externa que me genera resonancia, la más general. Esto simplemente hallando el máximo de la función de la amplitud en función de omega sub. Y el valor máximo de la amplitud sería este, g sub 0 dividido gamma por, aquí sí me aparece omega sub 0 al cuadrado menos gamma medios todo al cuadrado. La verdad que esto aquí es diferente de esto. ¿Listo? Bien, pero para ser un poco más intuitivos, ¿qué ocurre si tengo un amortiguamiento muy débil? O sea, ¿qué pasa si gamma es mucho menor a omega sub 0, pero mucho, mucho menor? Si gamma es mucho menor a omega sub 0, bueno, pues entonces aquí es lo mismo que decir que tiende a 0. Entonces, no le hace nada a este omega sub 0 cuando se lo restamos. Entonces se perdería este término de aquí. Y la raíz de omega sub 0 al cuadrado da omega sub 0. Se cancela el 2 con la raíz porque yo sé que omega sub 0 es positivo. Y así la amplitud máxima sería igual, o sería aproximadamente igual a g sub 0 dividido gamma por omega sub 0. ¿Bien? Ese es el caso donde tengo amortiguamiento débil, pero muy débil. Gamma es mucho menor a omega sub 0. ¿Y qué pasa si este gamma es mucho menor a omega sub 0? Para ver cuánto vale la frecuencia en ese punto de amplitud máxima. Bueno, pues lo mismo. Este gamma es muy pequeñito, se pierde este término y me queda solo la raíz de omega sub 0 cuadrado. O sea que omega sub f es aproximadamente omega sub 0. Entonces, estos dos casos son resonancia. Este es el más general y esta es la resonancia para la situación en la que gamma es mucho menor a omega sub 0. De hecho, vean que se obtiene igual al punto ideal. Se obtiene que la resonancia es aproximadamente en este punto, en omega sub 0, para el caso en el que tengamos amortiguamiento muy, muy, muy débil. ¿Listo? Ahora, si graficamos la función de la amplitud, que es esta de acá es la función de la amplitud con respecto a omega sub f, teniendo en cuenta un valor de gamma, vamos a tener gráficas de este estilo. O sea, ya no vamos a tener cosas que se van al infinito, sino que ya tenemos un valor máximo de amplitud, o sea, que es algo real, es algo que tiene sentido físico, ¿sí? Y si yo tengo un gamma mucho menor a omega sub 0, pues ya sabemos que la resonancia se da aproximadamente en omega sub 0, en este punto, o sea, cuando omega sub f es aproximadamente igual a omega sub 0. Y este de aquí sería el valor máximo de la amplitud. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que en el estado estacionario, si estoy en resonancia,
esta amplitud será la máxima. Si no estoy en resonancia, es decir, si elijo un valor fuera de la resonancia omega sub f, entonces tendré amplitudes más pequeñas, amplitudes menores. Y si elijo un omega sub f ya muy grande, la amplitud tiende a cero. Bien, entonces ya esta es la situación más real de todas. Muy bien, entonces ya habiendo analizado todo esto, les voy a mostrar un video en el que efectivamente ocurre todo lo que les estoy contando. También analizan el desfase, yo no lo analice, pero ustedes también pueden hacer ese análisis. Ya me alargué mucho, entonces vamos a terminar con el video. Entonces es un experimento de MIT, un experimento de MIT donde tienen un oscilador armónico forzado, así esto tiene más calidad, no, un oscilador armónico forzado. ¿Y cómo lo van a forzar? Pues van a tener un resorte con una masa y al resorte le van a aplicar una fuerza que oscila en el tiempo. ¿Bien? ¿Cómo? Tienen un motor conectado con, digamos, un controlador de la potencia del motor. Entonces, con este control van a poder definir qué tan rápido gira este motor y eso hará por medio de una biela que esta varilla de aquí arriba suba y baje. Bien, entonces ya lo van a ver en funcionamiento. Esta de aquí que están señalando es la masa y lo de arriba es un resorte. Por más que no parezca, esto es un resorte, lo que estoy señalando aquí con el mouse. Y esta es la masa que está pegada a este resorte. Bien, entonces vamos a darle play. Entonces vean, le llaman el mecanismo. El mecanismo es este, por medio de una biela y todo eso. El motor gira y hace que la varilla suba y baje. Entonces eso está generando un movimiento oscilatorio. Y luego eso lo conectan directamente. Aquí no se ve bien en el dibujo, me imagino que sería algo así. Vamos a dibujarlo. Sería algo así. Sería, aquí está el motor que saca esa varilla, que hace que suba y baje. El motor hace que esto sube y baje. Y según pues el giro va a tener una frecuencia angular de giro, que sería omega sub f. Bien. Y eso está conectado al resorte. No sé de qué manera lo conectaron, pero digamos, es algo de ese estilo. Es el resorte y aquí está el objeto que están forzando por medio del resorte. El resorte tiene una frecuencia natural omega sub 0, porque esto tiene una masa, esto tiene una constante elástica, y omega sub 0 sabemos que es omega sub 0 cuadrado, es K sobre n. Bien, entonces el sistema va a oscilar. Bueno, aquí estamos en una situación en la que el amortiguamiento no se ve como si estuviera en presencia de un medio viscoso, pero aún así el sistema está amortiguado, porque hay pérdidas energéticas en el rebote del resorte, está el aire, hay cosas que se convierten en calor, etcétera. O sea, el sistema está amortiguado. Por eso no tendremos amplitudes infinitas. ¿Bien? Entonces vamos a ver. Primero van a elegir un valor de omega sub f, o sea, el valor con el que sube y baja esta varilla, un valor que va a ser menor a omega sub 0, es decir, menor a la resonancia. Aquí me imagino que el valor de la resonancia se da aproximadamente en omega sub 0, porque el amortiguamiento es débil. Entonces aquí tenemos amortiguamientos que son mucho menores a omega sub 0. La resonancia será aproximadamente en el mismo valor de la frecuencia natural del resorte con la masa. Listo, entonces vamos antes de la resonancia. Entonces, antes de las resonancias, pues habrá un valor de amplitud. Vean que eso sube y baja. No hemos analizado la fase, pero sube y baja hasta cierto punto. Ese valor de esa amplitud de oscilación, ese valor, digamos que está dado aquí. O sea, como eligieron un valor que se encuentra por aquí, un omega sub f que se encuentra antes que omega sub 0, entonces tiene una amplitud por aquí. Bien, esta sería la magnitud de la amplitud. ¿Y eso qué significa? Que, bueno, uno calcula cuánto vale esa amplitud en este punto y esa será la amplitud que tendría el sistema, bin, 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 que esa es la que estamos viendo. Ahora, ¿qué pasa si nos encontramos en resonancia? Ah, vea que la amplitud es máxima. Es decir,
que eligieron una frecuencia de oscilación, que hace que el sistema entre en resonancia. En este caso, aproximadamente omega sub 0. Omega sub f sea aproximadamente omega sub 0. Y ahí tienen amplitud máxima. Entonces el sistema tendrá una amplitud máxima. ¿Bien? Y por último, vean que la amplitud aumenta demasiado. Cuando se alejan de la resonancia, de nuevo tienen amplitudes muy pequeñas, demasiado pequeñas, comparadas con la que teníamos en resonancia. Entonces, ahí, me imagino que están eligiendo un valor por aquí de omega sub f, entonces tendrán una amplitud pequeña. ¿Ven? No es igual a cero porque no pusieron tampoco una frecuencia muy alta del sistema y por eso todavía se alcanza a ver bastante amplitud. ¿Bien? Pero es mucho menor a la que era de resonancia. ¿Listo? En eso consiste esto. Creo que hasta ahí llega el video. Claro, yo tengo aquí unas gráficas en las que muestro el estado estacionario y todo eso, pero creo que ya me alargué lo suficiente. Creo que con las gráficas que mostré aquí en el tablero es más que suficiente para comprenderlo. Entonces no analizaré de manera tan profunda las gráficas que tengo en matemáticas, solo las mostraré. Bien, ahí ya las estoy mostrando. Entonces, oscilador armónico forzado y amortiguado. Entonces, para el oscilador armónico forzado y amortiguado, analizamos tanto la amplitud para ver los puntos de resonancia como la gráfica de la posición con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto que tengo aquí es una gráfica de A sub f con respecto a omega sub f, para hallar en dónde se da la resonancia, dónde obtengo la máxima amplitud. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tengo unos valores para G sub 0, para gamma y para omega sub 0. Bien, entonces, ¿qué ocurre? La línea que aquí en este momento se ve verde, vengan, yo pongo esto más grande. La línea que en este momento se ve como verde, esa línea verde, me está indicando el punto en donde está la máxima amplitud. Bien, en ese punto tengo la máxima amplitud y el valor que tenga aquí en este eje horizontal será la frecuencia donde tengo la resonancia. Vean que omega sub 0 vale 3 y la resonancia la estoy obteniendo en 3. ¿Sí? Este número de aquí sería 0, 1, 2, 3. Entonces estoy en una situación donde gamma es mucho menor a omega sub 0, se ve claramente. Pero ¿qué ocurre si gamma no es mucho menor a omega sub 0? ¿Qué pasa si gamma ya es grande? Si gamma ya es grande, el punto máximo, bueno, creo que aquí no se ve claramente en la gráfica, pero el punto máximo de la amplitud no corresponde a omega sub 0, sino que es otro valor, que era la raíz de omega sub 0 cuadrado menos gamma al cuadrado dividido 2. ¿Bien? Es un lugar diferente. Entonces, la resonancia es igual es decir, la resonancia se da cuando es la amplitud máxima, ojo, no necesariamente cuando las frecuencias son iguales, sino cuando la amplitud es máxima. Para que la resonancia se dé en frecuencias iguales de la fuerza externa con la del oscilador, tiene que cumplirse la condición de que gamma sea muy pequeño. Si gamma es muy pequeño, la frecuencia sí es aproximadamente igual. ¿Listo? Y si yo grafico ya la posición con respecto al tiempo, podré notar el estado transitorio y el estado estacionario. Entonces, por ejemplo, aquí no le estoy agregando ningún forzado. Listo, G vale 0, sin ninguna amplitud de fuerza. Entonces, como no hay ninguna fuerza, tengo un sistema, un oscilador armónico amortiguado, en este caso, débilmente amortiguado. ¿Ven? Entonces se ve que hay oscilaciones que disminuyen en el tiempo, en la amplitud, hasta que el objeto se detiene. ¿Qué ocurre si ya le agrego una amplitud? Si le agrego una amplitud, con cierta frecuencia, puedo ver que el sistema comienza a modificar su dinámica en el tiempo de manera muy extraña. Pero vean que aquí, para los valores que tengo ahí, hasta el punto, hasta este tiempo, porque este eje horizontal es el tiempo y el eje vertical la posición, hasta el tiempo t igual a 20, más o menos, hay una descripción súper rara de la posición, pero de aquí en adelante
ya el sistema comienza a entrar al estado estacionario, donde se comporta como un oscilador armónico simple. Un oscilador armónico simple. ¿Sí? Aquí tengo una frecuencia de omega sub f que es menor a omega sub 0, o sea, todavía no estoy en resonancia. Si me comienzo a aproximar a la resonancia, ¿qué ocurre? Vea, comienzo a aumentar la amplitud al punto de que cuando la pongo exactamente igual, en este caso la resonancia se da en los mismos valores de frecuencia porque gamma es menor a omega sub 0, es mucho menor. Bien, entonces ahí yo puedo decir, estoy en resonancia y vea, la amplitud es máxima. Y si me salgo de la resonancia, de nuevo, la amplitud disminuye. Y si me voy muy lejos, ya la amplitud tiende a cero. Entonces el sistema oscilará con una amplitud que tiende a ser cero. Listo, eso es todo. Entonces voy a dejar hasta aquí. Voy a dejar de presentar. Eh, con eso terminaríamos entonces todo el tema referente al oscilador armónico. Ya hablamos del simple, del amortiguado, con todos los casos del amortiguado, y acabo de hablar del oscilador armónico forzado y amortiguado. Bien, y así evacuamos por completo todo el tema del oscilador armónico. Listo. Cualquier pregunta, un comentario, un correo, estaré pendiente. Listo. Entonces, nos vemos en el próximo videito. Chao.